Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en estas jornadas académicas de Naciones Unidas, ODS número 12. Es para mí un gusto estar aquí participando en esta actividad. Yo voy a retomar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030 referente a la educación de calidad. Inicio agradeciendo a la organización, a la doctora Arcelia Moreno Agras como parte del proyecto institucional que se integra a estas jornadas académicas. Agradezco también a la Preparatoria 8, a la administración, al director del plantel, arquitecto Ángel Buitrón Bernal, y a todo el staff que participa de esta actividad. Asimismo, comento que como parte del equipo de trabajo en el que participamos, estamos desarrollando esta actividad en conjunto con la maestra Irisuen Hernández Hernández, que forma parte del Colegio de Química, y su servidor, maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez, que forma parte de los colegios de Psicología e Higiene Mental y de Orientación Educativa. Bueno, vamos a iniciar retomando este objetivo de desarrollo sostenible que se refiere a una educación de calidad. Este tema ha sido ya muy tratado de mucho tiempo atrás y que en México es común que cuando concluye una administración nacional a nivel federal del gobierno de la República, se retoma y ponemos en la mesa el tema de la educación. Y bueno, hay una serie de conceptos que son muy similares. Educación de calidad, lo tenemos asociado, por ejemplo, a las reformas educativas que han sucedido recientemente. Y bueno, ¿cuál es la problemática aquí para México? Toda política educativa que aspira a desarrollarse de manera sostenida, prolongada y con un efecto y un impacto permanentes en la sociedad, necesita una continuidad, una proyección de largo plazo. Y bueno, ejemplo de esto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planearon hacia un número considerable de años, lo tenemos ya cada vez más cerca, que es el 2030. Sin embargo, este tipo de planeación es fundamental para poder alcanzar, encaminar e ir logrando los objetivos de manera continua y que a lo largo del tiempo la población y la sociedad vean un efecto permanente, vean resultados de este objetivo de la educación de calidad. ¿Qué sucede en cuanto a las políticas educativas tan cambiantes según los gobiernos federales en turno? Bueno, pues que cada gobierno tiene su propia visión de lo que significa educar a la población. Ha habido un énfasis, por ejemplo, recientemente en una educación para todos y todas en el ámbito universalista. En otro momento hubo un énfasis muy grande en la educación inicial básica, de tal manera que en su momento se trabajó en que hubiera una cobertura total en primaria, secundaria, posteriormente preparatoria. Y bueno, en México hace tiempo se ha venido trabajando y proponiendo la educación superior, por lo menos de nivel licenciatura, de una manera obligatoria, como ya lo es a nivel preparatoria. Eso ya sucede a nivel preparatoria, se considera obligatorio. Bueno, ya no se diga a nivel posgrado, de especialidad, maestría o doctorado. En cuanto a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es en la cual laboramos y de la cual formamos parte, ya decía la maestra Iris Suen Hernández Hernández y su servidor, nos encontramos con una comunidad con características heterogéneas de diversos tipos. Tenemos, en principio, población flotante de diversos extremos, de diversas áreas de la Ciudad de México, sobre todo, de la zona metropolitana, tomando en cuenta Estado de México, tomando en cuenta zonas y estados aledaños, como es Morelos, como es Puebla, como es Querétaro. Pero también tenemos cierta población foránea de estados todavía más apartados que para venir a estudiar aquí al plantel 8 Miguel Schultz de la Escuela Nacional Preparatoria, deben organizar en su proyecto de vida el desplazamiento y establecimiento en las zonas cercanas al plantel. Eso da un enriquecimiento demográfico impresionante, porque no tenemos, como sucede en otros casos de educación privada, por ejemplo,
donde es de manera mucho más acotada y limitada esta manera de organización poblacional, donde, por ejemplo, una escuela puede tener al estudiantado de la colonia o al estudiantado del municipio, de la alcaldía, pero nosotros como plantel 8 Miguel E. Schulz tenemos población de toda la ciudad y les decía también de otros estados. Tenemos un panorama de tipo socioeconómico, cultural, muy diverso. Tenemos diversos cuartiles de la población a nivel de ingreso económico, conviviendo entre sí. Tenemos también personas, estudiantes con padres y madres de familia, cuidadores parentales que tienen diversos grados de escolaridad, lo cual influye en la manera en la que se aprende y se enseña. En fin, esto nos trae una oportunidad importante de dar una educación pública, porque es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenga un alcance dentro de los tres elementos sustantivos que considera esta universidad, que es en primer lugar la docencia, en segundo lugar la investigación y en tercer lugar la difusión de la cultura. ¿Qué sucede con estos tres objetivos sustanciales, sustantivos de la universidad? Son las tres tareas principales que se propone abordar y es su objetivo proyectar e implementar. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México en general es una escuela, es una institución que se considera órgano descentralizado del Estado mexicano, de tal manera que no tenemos una obligación directa o una responsabilidad directa de seguir las directrices del gobierno federal o del gobierno estatal o municipal, sino que tenemos esta cualidad de autonomía que corresponde a administrarnos de manera independiente, autogobernarnos, de tal manera que cada instancia dentro de la universidad es administrada por personas universitarias. Es decir, no hay una designación externa que defina cómo es en otros espacios educativos. Ejemplo de ello, el Instituto Politécnico Nacional, que es designado a nivel federal, siendo parte de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos este elemento fundamental que desde 1929 adquirimos como Universidad Nacional Autónoma. Antes no había este elemento de autonomía, éramos únicamente Universidad Nacional de México, pero dentro de estos objetivos de desarrollo sostenibles consideramos que la autonomía es un elemento fundamental para implementar una educación de calidad que impacte en la sociedad, una educación además universalista que pretende una formación integral dentro de las cuatro áreas del conocimiento que se consideran en la Escuela Nacional Preparatoria. En el área 1, las ingenierías y las ciencias exactas. En el área 2, las ciencias bioquímicas y de la salud. En el área 3, las ciencias sociales. Y en el área 4, humanidades y artes. Tenemos dentro del plan de estudios un acercamiento a las cuatro áreas, de tal manera que el estudiante de cuarto año se acerca a dibujo, el estudiante de quinto se acerca a física, biología, que son de área 2, dibujo de área 1, el estudiante de sexto se acerca a derecho, que es área 3, y en área 4 se acercan a lógica, que corresponde al ámbito de la filosofía, de tal manera que se lleva una formación amplia que les permite acercarse a la profesión que posiblemente elegirán para prepararse, estudiar y desempeñarse posteriormente a nivel universitario y después como profesionistas. Entonces, consideramos que el papel de la Escuela Nacional Preparatoria y hablamos la maestra Iris Suen Hernández y su servidor, en particular del plantel 8 Miguel E. Schulz, que coadyuvamos, fomentamos la educación de calidad como parte de los objetivos de desarrollo sostenibles, actividades como esta, de las jornadas académicas de Naciones Unidas, ODS 2030, fomentan, proponen, impulsan una educación de calidad, ya que este tipo de espacios nosotros lo vemos de manera muy práctica,
que tenemos una ponencia que se transmite en un espacio como en el que se está llevando a cabo, pero también tenemos detrás una organización, una logística, un equipo de trabajo que está brindando soporte a esta actividad. Es decir, nos parece que estas iniciativas fomentan el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y ejemplo de esto último es que la maestra Iris Suen Hernández Hernández y su servidor somos de dos colegios diferentes, ella de química y yo de psicología, higiene mental y educación, orientación educativa. Colaboramos cuando usualmente solo sucede dentro del ámbito de las asignaturas del colegio, es decir, yo colaboro con colegas usualmente de psicología y de higiene mental, así como de orientación educativa cuarto y orientación educativa quinto. Desarrollamos nuestro seminario de análisis de la enseñanza entre el colegio, dentro del mismo colegio, pero con estas iniciativas que tiene a bien organizar la doctora Celia Moreno Agras, y decía en un principio, con el respaldo y el apoyo de la dirección del plantel 8 Miguel Schulz, se puede impulsar, se puede apuntalar y tener mucho más alcance y mucho más impacto en la población. Sabemos, por supuesto, que hay muchas tareas pendientes por atender, por revisar, por indagar. Por supuesto que una educación cabal, una educación integral y formativa, no solamente propedéutica la licenciatura o ingeniería o carrera que se vaya a estudiar, sino que brinde aprendizajes que duren para la vida, que brinde habilidades para la vida, que brinde habilidades blandas, estas llamadas soft skills, que nos traen una manera diferente de ver la vida y de enfrentar la vida y de enfrentarnos a la sociedad, de incorporarnos a ella, primero como estudiantes y después como profesionistas. Este tipo de dinámicas y de jornadas académicas nos llevan a incorporar al estudiantado, y nosotros y nosotras mismas, como parte de la planta docente, nos vamos desarrollando en este tipo de actividades y consolidamos el alcance de nuestras asignaturas. Por eso es que la maestra Hernández y yo decidimos abordar este tema. Por supuesto que hay mucho más que decir. Es un acercamiento apenas, pero también hacemos hincapié y ponemos de relieve en que esta jornada académica es un momento, precisamente una jornada, un conjunto de días destinados para esta reflexión de los ODS 2030. Sin embargo, insisto y recalco, pongo de relieve que es una labor que se hace todo el año, que durante todo el ciclo escolar se trabajan iniciativas que fomentan los objetivos de desarrollo sostenible en el plantel, involucrando a toda la comunidad docente, estudiantil y de personal administrativo, de manera que por eso nos damos a la tarea, la maestra Iris Suen Hernández y yo, de reflexionar en este punto y compartir con ustedes nuestra perspectiva de cómo la educación de calidad sí está llevándose a cabo en la preparatoria 8, y estamos trabajando y desarrollando estrategias como es esta, una de ellas, para poder fomentar el logro de este objetivo de desarrollo sostenible que es la educación de calidad. Bien, en nombre de la maestra Iris Suen Hernández Hernández y de su servidor, maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez, agradecemos la atención prestada. Reiteramos también el agradecimiento a la organizadora y responsable de este proyecto institucional, la doctora Celia Moreno Agras, así como a las autoridades, el arquitecto Ángel Buitrón Bernal, y a todo el staff que le acompaña en esta organización de las jornadas académicas de Naciones Unidas ODS 2030. Muchas gracias.